Buenos días a todos, gracias María Paz, gracias Arbo Fin de Semana, gracias Cámara de Comercio, gracias equipo Arbo, especialmente Felipe Villalda y Susana Lozano por ayudarnos a hacer esto posible. Esta es la tercera edición que tenemos del foro y le agradezco a María Paz seguir creyendo en nosotros para organizar estos eventos y cuyo objetivo principal ha tenido poner sobre la mesa temas que puedan enriquecer la escena artística local y nacional. El primer foro tuvo que ver con estrategias de financiación y tenemos también como invitado internacional por su propia causa a Iona Becker, que fue una de las participantes en el primer foro hablando sobre financiación de fundaciones de artistas. Y el segundo foro fue estrategias de curaduría y desafortunadamente no tenemos a ninguno de los participantes, pero sí tenemos a un integrante que es Jorge González, que hablará después de la Galería de la Embajada en Puerto Rico, que fue uno de los participantes de la segunda edición. Con este tercer foro, que se llama El rol de las artes en la construcción, el diálogo y la revisión de la memoria histórica, quiero nuevamente, como hizo María Paz, agradecer especialmente a Catalina Costa, que no solo ayudó en la organización y coordinación, sino en la conceptualización del mismo gracias a discusiones que tuvimos sobre temas de conservación de patrimonio cultural y archivos. Por tanto, y a partir de estas discusiones, creímos que podría ser un tema que nuevamente podría enriquecer el ámbito cultural nacional y local. El foro está dividido en 4 sesiones que abarcan la construcción de la memoria a través de la comunicación, con la participación de Soraya Bayuelo, comunicadora y fundadora del colectivo de comunicaciones Montes de María, y Jesús Abad Colorado, fotógrafo y periodista. El segundo panel, la práctica artística, con la participación de Jorge González y Naufus Ramírez Figueroa, ambos artistas plásticos, y Catalina Costa, gestora cultural, como moderadora. Mañana hablaremos de la activación de públicos con la participación de Heidi y Rolf Abdenhalden, fundadores de Mapa Teatro, y Nato Thompson, director de Philadelphia Contemporary, con Emiliano Valdés, curador jefe del MAM Medellín, como moderador. Y el último, desde lo institucional, con la participación de Juan Manuel Burga, director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social LUM en Lima, y Benjamín Cerrucí, de Francia Brasil, director de la Casa do Povo en Sao Paulo, moderado por Cristina Lleras, curadora del Museo de Memoria Histórica de Bogotá. Esperamos poder tejer una red de diálogo entre gestores culturales para poder construir diferentes metodologías de construcción de la memoria, subrayando la importancia de cada instancia, relatos, testimonios, prácticas artísticas e institucionales en la construcción de una historia propia versus una memoria oficial. Bienvenidos a este tercer foro y paso a Catalina la palabra. Buenos días, bienvenidos a este foro del 2019. Vamos a dar inicio a la mañana con nuestro primer panel, la construcción de la memoria desde la comunicación. La idea de este panel es hablar cómo desde el registro fotográfico y la divulgación de voces víctimas del conflicto armado colombiano se pueden generar distintas líneas de trabajo que visibilizan la guerra y los efectos en las poblaciones a través de sus propios actores. Nuestra primera panelista hoy es Soraya Bayuelo, fundadora y directora del colectivo Montes de María, Línea 21. Ella es comunicadora social y Premio Nacional de Paz en el 2003. Viene trabajando desde 1994 en los Montes de María y tiene mucho para contarnos hoy. Luego sigue Jesús Abad Colorado, lo conocen, periodista colombiano, reconocido por su cubrimiento fotográfico del conflicto armado colombiano y su dedicación por los derechos humanos. Es coautor de 2 libros, Relatos e Imágenes, El desplazamiento forzado en Colombia y La prisión, realidades de las cárceles en Colombia. Ha ganado numerosos premios como el Caritas en Suiza, el CPJ International Press Freedom Award y 3 veces merecedor del premio Simón Bolívar de Periodismo. Soraya, bienvenida. Hay momentos que en la historia, como pasó en mi región, se instala la sin razón, masacrando la memoria, y se entroniza una escoria humana con su crueldad. Se pierde la identidad, la palabra es silenciada, la gente es asesinada, en medio la impunidad.
que el mundo ya esté enterado y que este horror no se repita, que la barbarie descrita ya sea cosa del pasado. Ahora estamos empeñados en recuperar la historia, en resaltar la memoria y la identidad perdida y la palabra y la vida como acción obligatoria. Y como solo deseamos resaltar la identidad, la palabra y la verdad, ahora un museo creamos. Así como lo soñamos, como ave de nuestro suelo, que repare con su vuelo nuestro proyecto de vida. Les damos la bienvenida al viaje de este mochuelo. Bueno, voy a llevarlos a un viaje por la memoria a través de las imágenes en movimiento, porque creo que uno como comunicador y realizador audiovisual y gestor cultural, el enlace que hay en esa pregunta que nos hacen entre la memoria, la comunicación, la cultura o lo cultural, más allá de las artes, de las manifestaciones culturales, yo quiero resumirlo también para una reflexión de lo que está viviendo nuestro país hoy, a que la memoria también hoy es un dispositivo y un fundamento para construir la paz y para seguir soñando, no perdiendo la esperanza. En este lugar exactamente donde estamos, es tan valioso, es tan importante físicamente y geográficamente porque estamos entre Ovejas, Chalán y Golosó. Por aquí era imposible venir antes. Era la ruta del tabaco, era la ruta del maíz, del aguacate, del ñame, de la yuca, o sea, de los productos agrícolas que nuestros campesinos estaban cultivando y que era su sustento diario. Pero llegó el conflicto también y este corredor estratégico se convirtió en una ruta de la muerte, en una ruta del sinsabor, de la desidia, de la angustia existencial, del silencio. En el aquí y en el ahora, mira, puedes tú venir por aquí y transitar los caminos con nosotros para contarte las bellezas de lo que es Montes de María, que es más allá de la mancha roja que nos quisieron mostrar. Vamos a hacer un recorrido por los Montes de María, como llamo yo, los montes adentro de María. Se cultivaba maíz, tabaco, yuca, ñame y zona ganadera que teníamos por acá. Mi papá tenía una finca donde teníamos animales, vivíamos muy bien antes de esto. Eran poquitos los que no tenían sus 2 vacas, 3 vacas, 5 vacas. Allá en el colegio había luz, que habían campeonatos de fútbol. Montes de María tiene vocación asociativa y Montes de María también tiene un territorio propio, ancestral, que además de eso es un legado de la lucha por la tierra. En Montes de María el problema del conflicto armado también se da por la tenencia de la tierra, lo que hay en ella y lo que hay debajo de ella y sobre de ella. Y todas estas cosas que pasaron, nos dimos cuenta que es un mapa y un accionar de actores que podían tener intereses también sobre esta tenencia de estas tierras. Necesitamos tierra y agua, que es el fundamento del principio de la vida.
Si con agua y tierra, todos tendremos donde vivir. Y ahí en la ciudad, lo que el campo produce. El pescado va del campo, la carne va del campo, la verdura va del campo, todo va del campo. Entonces, primordialmente el campo. Pero pregunta qué se está haciendo con el espacio municipal. Y así está Colombia entera. Y ahí viene la guerra. El colectivo de comunicaciones Montes de María precisamente es una organización sin ánimo de lucro, sin ánimo de pérdida, es una organización de comunicación para el cambio social que tiene 23 años de estar aquí en este territorio, antes de la guerra, durante la guerra y ahora en el post-acuerdo, trabajando por la identidad, trabajando para que la gente pueda tener la palabra como un derecho muy humano. Ya comenzó la reunión. Ya comenzó la reunión. Buenas, ¿cómo estás, señor? ¿Cómo ha pasado? Soraya Bayuelo Castellar, que también nos ha colaborado mucho y fue la que nos enseñó cómo se narraba la memoria. Muchas gracias. La tarea ha sido luchar por estas comunidades. Y nos dimos la tarea de plasmar en Sábana de Sueño todo lo que nos pasó a nosotros. Y aún todavía hay mucho más. Ahora que estamos en la paz, en el momento de la paz, de la tranquilidad, que se silenciaron los fusiles, estamos nosotros con las ganas de estar más juntos. Para tomar la vida en peso, con dignidad y echar para adelante. Levante la mano quien hace una película. Pero yo sí les puedo decir que yo sé hacer una película. Entonces ustedes me enseñan a sembrar yuca y yo les enseño a hacer la película. ¿No les parece? Caminamos la palabra, caminamos estos caminos de nuevo en la paz, haciendo un homenaje hoy a las víctimas del conflicto armado en el corregimiento de las Aguas Negras, aquí en San Onofre. Como víctima de este conflicto, entonces comenzamos a hacer historia. La Sábana de los Sueños, comenzamos a trabajar en algunos comités y formamos 23 promotores psicosociales dentro de las comunidades. Y ahí sacamos entonces lo que es un grupo de narradores y narradores de memoria, que ahora acá tenemos un centro. Y comenzamos a contar nuestras historias de a partir de ese momento. Pero también comenzamos a ir hasta las comunidades y mostrar esa Sábana de Sueños para que ellos comenzaran también a contar sus propias historias. Una cosa que aprendimos de la guerra es a tener paciencia. Entonces por eso nos inventamos el día que estallaron las bombas, otra estrategia de comunicación, con un videobeam y unos bables que nos prestó un señor que tenía un picó aquí, pusimos Estación Central del Brasil, que era la película que había ganado en el Festival de Cine de Cartagena. Central do Brasil. Y ese día inauguramos el cineclub, pero no era un cineclub común y corriente como una actividad cultural, como puede pasar en cualquier ciudad de Colombia o en cualquier país civilizado, donde no está en medio del conflicto. Todo este parque estaba rodeado de trincheras. Y vimos que eso era bueno. Entonces vimos que el conflicto y esas noches oscuras de silencio y de miedo no solo eran en el Carmen de Bolívar, sino también en San Jacinto, en San Juan, en Palenque, por todos lados. Sexto Festival Audiovisual de los Montes de María, con la expectativa, la alegría de saber que el cine se toma a los Montes de María. Ganamos la mejor fotografía con el cortometraje llamado La Chuga. También hay una memoria
de lo que se ha soñado, de los sueños, que es importante, y es la esperanza, y es lo que se está viviendo en estos momentos. Y quiero decirle a todos estos muchachos que continúen trabajando, o sea, qué lindo ver la construcción del tejido de este país, hecho a través de las cámaras, de las películas, es realmente una alegría. Y a través de mis canciones voy narrando la memoria, a través de mis canciones voy narrando la memoria. También la oportunidad de irle dando a mi territorio un poco lo que a mí me habían quitado, ¿sabe? Cuando yo era niño fui desplazado y ya no pude volver a vivir en el campo. Y entonces cuando llego al colectivo de comunicaciones tengo la oportunidad de ir donde otros jóvenes para quitarle espacios a la guerra. En las noches donde había oscuridad llegaba el colectivo y iluminaba ese espacio. Pero también la oportunidad de acompañar a otros para que adquieran herramientas tecnológicas para que también puedan contar su historia. Y así creemos que la memoria es un pegamento también junto con la comunicación y la educación para la transformación, para no olvidar, para recordar y sobre todo y ante todo, para que no haya repetición de este conflicto que no lo queremos más nunca por estas tierras. La paz es la verdad. Cuando no hay verdad no hay paz. La paz, el principio de la paz es la verdad. Lo digamos la verdad y no la mentira. Porque la mentira no construye, no destruye. Y la paz necesita es construirla. No es justo que haya en Colombia una persona que tenga un poquitico, 5.000 hectáreas de tierra. Mientras tanto, hay 100 familias campesinas que no tienen ni una y sin la posibilidad. Ahí no hay equidad. Y desgraciadamente también aquí ha habido mucha corrupción, hay mucha corrupción aún. Entonces la corrupción también es peor que la guerra a veces. Yo veo a Soraya allá en la firma de los acuerdos, me sentí como lleno de esperanza. Hubo una audiencia, nos dieron 15 minutos para que cada uno de los que íbamos de las 60 víctimas, de todos los actores del conflicto, las víctimas, no solo de la FARC. La solución no es seguir fomentando el odio, ni por los medios de comunicación, ni por la política electoral. La solución es ir a los territorios a tejer de nuevo la vida, a tejer la palabra, a tejer la reconciliación, la convivencia pacífica. Tiene sus gallinas, sus cultivos, y otra vez estamos aquí. Aquí en este territorio se vive una paz de transición en la medida que hay un silencio de los fusiles, en la medida que hoy estamos sintiendo otra vez de nuevo el trinar de las aves, el canto del mochuelo, y también podemos transitar sin miedo. Pero falta todavía un pedazo para que sea la paz completa. Traigo en el alma la paz que necesita mi pueblo. Vengo armado de folclor y mi fusil es un canto. Traigo un mensaje sagrado que me dio la Virgen del Carmen llorando. Que no se hagan más disparos, que manchen con sangre la flor del tabaco. Que se alegren los muchachos y saquen las madres los pañuelos blancos. Y que se den un abrazo el manso y el guapo como dos hermanos. Y que se den un abrazo el manso y el guapo como dos hermanos. Que existe el calor humano para que el camposanto sea menos usado. Y es que mi pueblo no debe llorar, un pueblo bueno debe ser feliz. Se siente cerca, tan cerca la paz, que al mismo Cristo lo vieron aquí. Esta es la manera también como nosotros narramos la memoria. Porque quien canta narra dos veces, ¿no? Dicen allá en mi pueblo. Yo no es que cante, porque realmente allá me van a coger Petrona Martínez, Beatriz Ochoa, todas, quién sabe cómo, ¿no? Pero yo quiero, en este viaje por la memoria que estamos haciendo a través del Mochuelo y de los Montes de María, que ustedes conozcan este contexto en lo que nosotros vivimos y tuvimos que hacer la comunicación y tuvimos que hacer la memoria. También los archivos para nosotros son muy importantes porque hace 30 años que veníamos trabajando el periodismo cultural en el territorio, pero cuando llega la guerra que pisa duro, nosotros le hacemos el quite a la guerra
con las estrategias de comunicación, como ustedes vieron allí. Pero nos dimos cuenta también cuando teníamos que narrar la memoria como una responsabilidad de nosotros en un relato distinto al que puede ser un relato oficial. No existía ni siquiera la Comisión de la Verdad, no existía el Centro de Memoria, no se reconocía el conflicto armado en Colombia, ¿no? Cuando se reconoce después el conflicto armado, nace el Centro Nacional de Memoria Histórica y es cuando se dan cuenta que ya nosotros en muchas comunidades y en todo Colombia está plagado de experiencias de construcción de memoria histórica desde las comunidades. Entonces nosotros con nuestra propia voz pública y política, partiendo de dos premisas. Uno, que somos defensores de los derechos humanos, especialmente de un derecho tan humano como la comunicación. Y el otro es el derecho a la libre expresión, por supuesto que va de la mano con el derecho a la vida, todos los demás, el derecho muy humano que es el derecho a la comunicación y el derecho a la memoria. El deber del Estado es construir la memoria y la paz. Pero mientras nosotros esperamos que llegue el Estado, por lo menos los gobiernos, ¿no? Porque el Estado somos todos, entonces no nos podíamos quedar llorando ahí sobre las víctimas y sobre lo que nos pasó, pobrecito, nosotros que nos pasó esto, sino que hay otra premisa, que si tú eres un sobreviviente de la guerra, del conflicto, como somos nosotros, como soy yo no soy una víctima, yo soy una sobreviviente del conflicto. Y como sobreviviente soy automáticamente en esa postura política sujeto político de derecho. Y al ser sujeto político de derecho, estamos llamados a reunirnos con unos y otros y otras, quienes vamos a sacar adelante desde los territorios, y eso es lo que le llamamos nosotros la paz territorial. Ese es el cuento de la paz territorial. Y luego nosotros, en la paz territorial, hoy, por lo menos en los Montes de María, donde se silenciaron los fusiles, queremos que haya una paz que no es solamente la firma de la paz en el acuerdo, porque yo estuve allá, pero eso mire cómo lo están haciendo. Nosotros estamos construyendo la paz en la escucha del otro, sabiendo cómo vive el otro, cómo se tiene que reconstruir la memoria en un lugar donde fue devastado por 117 masacres, en donde hubo 13 hechos victimizantes que nosotros determinamos y buscamos y los comprobamos en una acción participativa de la ciudadanía de los Montes de María, en las líneas de tiempo, en los mapas parlantes, en las canciones, en las metodologías que utilizamos, que es el viaje por la memoria, en donde datamos esas 117 masacres, con fuentes primarias y fuentes en la comunidad. Pero nosotros sabíamos que no podíamos narrar solo el dolor. Por eso nos propusimos que más allá del dolor, más allá de las cifras en que se convierten las personas que fueron metidas en este sinsentido, somos más de una cifra. Somos seres humanos que soñamos, que pensamos, que tenemos un proyecto de vida y que se truncó por otros, no por nosotros mismos. Nosotros queremos que se mueran es de muerte natural, cuando le llegue el tiempo. Pero así no pasó allá. Entonces nosotros nos decidimos a ver que no íbamos a narrar el periodismo ni los hechos como lo hacían los demás colegas, sino que en un día, cuando la masacre del Salado, decidimos en un consejo de redacción explorar los otros formatos del periodismo. Y fue cuando empezamos a hacer las crónicas, los reportajes, las investigaciones, los documentales y buscamos una columna vertebral, el lenguaje cinematográfico. Por eso también tenemos otra estrategia que es el cine que se tomó los Montes de María, la otra fama, se llama Festival Audiovisual de los Montes de María, que es la otra fama de los Montes de María, porque la Montes de María la fama que tiene es por la mancha roja, y nosotros somos más allá de la mancha roja, ¿cierto, Chucho? Chucho sabe por qué él fue allá. Yo a Chucho lo quiero y lo amo porque él en los momentos más difíciles estuvo con su cámara silencioso, retratando todo, retratando el dolor y también la resistencia. Y esa resistencia nosotros fue la que también ponemos en el museo. Esa beta de la resistencia en tres ejes, que es la identidad cultural, desde lo cultural, la memoria y el territorio. Y desde ahí empezamos a trabajar esa investigación, acción participativa, una investigación antropológica, etnográfica y periodística. Y hoy yo quiero mostrarles lo que es eso. Me voy a saltar lo de los archivos, se los dejo allí en el archivo, para que lo vean en la página mimemoria.org, y quisiera dar este diálogo con Chucho y con Ana para mostrarles hoy en el Día Internacional de los Museos que le vamos a hacer un homenaje a nuestro mochuelo. O sea, ya tenemos un museo, mira qué maravilla. Hicimos cine, hicimos
teatro, hicimos de una bancarrota del parque muchas cosas, una casa de la cultura, ayudamos a formar la escuela de música Lucho Bermúdez, que hoy en el posacuerdo son las intervenciones que deseamos del gobierno. En vez de hacer trizas La Paz, lo que tiene que crear es escuela y tiene que crear los caminos para que los campesinos saquen los productos y no se pierdan. Y tiene que entregarle la tierra a los campesinos, no solo la tierra, sino cómo manejar y cómo cultivar. Porque decía Jesús María Pérez, un gran cultor y un gran campesino de los Montes de María, que nos enseñó a guardar los archivos también él. Quien siembra la tierra, siembra la paz. Por eso nosotros también luchamos para que el campesino sea un sujeto político de derecho y sea un sujeto reconocido. Y ojalá el Congreso de la República se ponga a hacer ese tipo de proyectos y no otros proyectos de objetar la paz y ponerle talanqueras a la paz y a la convivencia pacífica. Entonces quiero terminar diciéndoles que nosotros sí creemos en la paz y creemos en el perdón y creemos en la convivencia pacífica. Por eso aquí van a ver a Rafael Pérez, a Rafael Pozo, que es un campesino de los Montes de María que perdonó a los paramilitares en la cárcel en Barranquilla y que extendió su mano. Y que él no es artista, él es un campesino que se puso a pintar unos carboncillos y se puso a cantar para desahogar el dolor. Entonces ahí el cuento del arte, como me estás preguntando, no es ser artista por ser artista, sino qué posición tienes tú en la vida y qué misión tienes para ayudar a transformar con otros de lo que tú sabes hacer. Y a lo mejor hay un artista dormido dentro de nosotros y no lo sabemos, sino que cuando estamos en una situación difícil, como le pasó a Rafa y como nos ha pasado a nosotros, nos obliga a cantar para hacer catarsis, para llorar y para seguir cantando la esperanza. Entonces los dejo con este museo, que aquí está Lida. Lida es la arquitecta que nos ayudó a creer en este sueño también, luego de haberse ganado la convocatoria entre 9 firmas que abrió el Centro de Memoria, y que este museo lo construimos no con dinero del Estado colombiano, sino con Francia. El pueblo de Francia, a través de la embajada, le dijo a Gonzalo Sánchez, nosotros le dijimos a Gonzalo, Gonzalo, tenemos este proyecto. Dice Gonzalo, está divino, es lo que nosotros deseamos cuando comenzó el centro, pero plata es que no hay. Yo dije, bueno, no importa que no haya plata, ya nosotros andamos adelante. Tomó 11 años haciendo esta investigación. En el Centro Ático no nos dieron plata, pero nos dieron la asesoría y mucha gente nos asesoró. Cualquier día dijo Gonzalo Sánchez, Soraya Bayuelo, el pajarito va a volar. Y yo, ¿cómo así, Gonzalo? Sí, el embajador de Francia me acaba de llamar y dice que tiene un dinero para que yo apoye desde el Centro de Memoria una iniciativa de memoria. En vez de dispersarla por todas las iniciativas miles que tiene Colombia, vamos a ponerlo en el museo. Y salió esto que ustedes van a ver, el vuelo del mochuelo. Muchas gracias. En enero porque se cogió, en enero porque se cogió un mochuelo en las montañas de María y me lo regaló para la novia mía. Mochuelo pico de maíz, de negro brillantino. Mochuelo pico de maíz, de ojos negros brillantinos, sí, como mi amor por ti, entre más viejo, más fino, sí. Es un museo de la memoria y la identidad que nosotros estamos amando hace 11 años, pero ahora ya lo vamos a inaugurar el 15 de marzo. Ya llegó la planta, está llegando la madera, mañana empezamos pasado a armar y va a durar un mes aquí para que toda la gente lo visite gratis y todo, aquí en el parque. Después otra vez, el 15 comienza en la noche. Ajá. Ya queda armado e inaugurado y luego después dura un mes aquí, el 15 de marzo. ¿Pero qué es lo que va a el Museo de la Memoria y la Identidad de los Montes de María, el mochuelo. Dale, dale. Pues yo te voy a decir sinceramente, yo cuando vi que llegó un camión de madera y que llenamos una casita allá, un local de madera, y que todavía faltaban como 4 camiones más, yo dije, esto es una locura, definitivamente. Nosotros nos chiflamos, esto es una locura. Si le hubiésemos puesto la razón, a lo mejor no hubiera mochuelo hoy, pero como lo soñamos, así llegó y se ha ido construyendo. Lo más bonito que me ha gustado a mí de estos 15 días de la construcción ha sido que aquí mismo se ha construido, se ha ensamblado, y lo más bonito es que los jóvenes del colectivo
los mochuelos cantores, que además son productores audiovisuales, tuvieron que ser aprendiz de maestro, ¿no? Entonces lo más lindo fue que la empresa que se ganó la licitación abrió la compuerta, diría yo, de la confianza para darle a los jóvenes de aquí mismo primero el trabajo, que se genera inmediatamente el trabajo. Segundo, que ellos mismos están construyendo con el amor, con la voluntad. Queríamos también visibilizar todo esto que pasó, como que hacer un homenaje a los ausentes, a las víctimas que hubo. Yo recuerdo que comenzamos por ahí cuando en Colombia no se hablaba solo de la masacre del Salado y de la Anacañópolis, nosotros comenzamos a estudiar y encontramos que ya iban a por 102 y por 104 masacres. Un conflicto que fue impuesto, que nosotros no queríamos, a nosotros nos trajeron la violencia y nos impusieron la violencia y nos impusieron los puestos sin nuestro consentimiento. Entonces, eso teníamos que decirlo en alguna parte. A raíz de eso, pues, qué mejor que un mochuelo que viaja por todos estos montes y que viaja cantando, que donde va cantando, con un mochuelo que vaya llevando toda esta información. Ahora, como dices tú, no es solamente la información de la mancha roja, como nos quisieron de pronto estigmatizar, es también la información de la alegría y de la solidaridad que nosotros tenemos aquí en todos los Montes de María. Nosotros sabemos que hay 1.400 y pico de muertos de todo lo que pasó en el conflicto en Montes de María, de las 104 masacres y más, desapariciones y todo, pero ahí tenemos ya 700 laminitas, o sea, 700 hojitas de ese árbol que van a estar ahí en esa instalación en el centro del museo. Para mí también es el lugar más importante porque es el homenaje a los ausentes, pero debe ser una instalación que nos invite en el ambiente a estar sobrecogidos, pero no para quedarnos ahí, sino para saber que ellos no murieron en vano, que están en nuestro corazón, que están en la memoria, y que muchos de ellos son semillas de pan hoy, son las semillas de ese fruto que cayó en la tierra para dar nueva vida. Es lo que queremos y que no se vuelva a repetir. Vamos a hacer énfasis, vamos a ser reiterativa y reiterativo en que aquí no debe volver la guerra, no debe volver el conflicto armado. En luna llena 1000 historias contar, en luna llena 1000 historias contar. Dios es tan grande porque yo al fin me pude despertar. Abrí mis ojos y me encuentro en San Juan y mis cultivos y empecé a cosechar. Grande es la gloria porque esa mano al fin la pude estrechar. Mi corazón se pudo reconciliar y esas personas logré perdonar. Grande es la gloria, porque de nuevo mi alma pudo cantar. Hoy por mi vida corren vientos de paz. Y un gran ejemplo a mi pueblo puedo dar. Y un gran ejemplo a Colombia puedo dar. El espíritu de toda la gente que perdió la vida y que nadie sabe lo que los demás han sufrido. Son más de 1.200 muertos que quedaron en masacres y que hoy les vamos a hacer un homenaje. Y nosotros somos los que estamos forjando esto. Muchísimas gracias. Ahora en este momento es un momento muy histórico y muy simbólico también, porque con este Zoca Nicolás del Carmen de Bolívar vamos a darle la bendición y también la bienvenida al vuelo de mochuelo por los montes adentro de María. El vuelo de la esperanza, el vuelo de la reconciliación, el vuelo de construir, lazar y entrelazar los saberes, de entrelazar la amistad, el cariño, el amor. Nosotros
hemos simbólicamente dicho no vamos a cortar cintas, porque cortar ya no más. Vamos a entrelazar los pensamientos. Entonces, en nombre del territorio le damos la bienvenida y aquí al señor embajador y al Centro de Memoria del Profesor para que entremos en este nuevo nido del mochuelo que arranca hoy con la bendición de la Virgen del Carmen y de Dios y del universo. Entonces ellos abrirán para que entren ustedes primero y nosotros vamos después de ustedes. ¿Cómo pasó el Y agradecer a todos nuestros muchachos de aquí del centro porque sin ellos hubiera sido imposible. Ellos ya fueron parte de y nuestra ella es la que lo logró y esta peladera. Yo vine a aclarar un caso que me pasó una vez en Lázaro, Bolívar, donde me pusieron 2 morrales, me pusieron a caminar, me castigaron físicamente en el año 2002. Eso fue muy doloroso, eso que me pasó, y eso no se lo deseo a ninguno. Y hoy en día estoy recordando lo que está pasando aquí, lo estoy viendo, y me dan ganas de llorar porque eso es doloroso lo que uno sufrió. El reconocimiento público de todo lo que pasó en nuestro pueblo, que no debe repetirse. Y el museo va mostrando en cada pueblo, porque es itinerante, toda la sabiduría que tiene Soraya y toda la cultura que debe tener. La felicito a ella y al pueblo carnero por esta iniciativa. Gracias a la vida. Con el grito que nosotros siempre cerramos y abrimos un taller, y es que viva la vida, siempre. Entonces cuando yo cuente 1, 2 y 3, vamos a alzar las manos y vamos a decir duro, que se oiga allá en Francia, viva la vida, ¿ok? Bueno, gracias Mochuelo, volará pronto con este ritual. Vamos a dar el grito de victoria para avanzar que se llama viva la vida. 1, 2 y 3. ¡Viva la vida! Soraya me puso el listón, como se dice, muy alto con todo ese trabajo y hasta cantando. Y ella ha intentado que yo cante. Pero bueno, yo diría que alguna vez, estando en este territorio, ella me cantó una canción que en una entrevista algún día yo dije lo siguiente, y es... Y la repito como un mantra de protección, además de todas las oraciones de mi viejita, de mi madre. Dice: la muerte me vino a buscar y yo le dije: carajo, respeta. Yo tengo 100 años no más y conmigo que nadie se meta. Conmigo que nadie se meta. Para poder seguir contando la historia de este país, para entender que ese trabajo de los Montes de María y de tantos lugares del país en donde se puede vivir el posconflicto, donde la gente puede estar soñando a pesar de que hubo despojo de tierras, violaciones, porque las mujeres del pueblo de Libertad y de tantos lugares de los montes, en el Salado, donde empalaron a una mujer. Que todos este tipo de hechos no se vuelvan a repetir, entendiendo que este es un país en donde hay gente que navega en el caos de la guerra. Yo le voy a pedir el favor a mi amigo de que me baje la luz. No se está viendo acá en la otra pantalla. Y entonces aquí hay muchos colegas que en el país han dado su vida por contar la historia de lo que nos ha pasado. Y igual que muchos líderes en Colombia,
igual que muchos líderes de derechos humanos, campesinos, no queremos que esto se repita, pero se está repitiendo. Les estoy diciendo, hay gente que navega en el caos de la violencia y hay que identificarlos y hay que decirles, basta ya, no más, no sigan humillando a nuestra gente. La guerra siempre la van a perder los mismos, siempre. Y por eso todo este trabajo fotográfico mío, yo quería que hoy estuviera aquí con nosotros mi amiga María Belén. Ustedes aquí en Bogotá han visto en el claustro de San Agustín una exposición que les pido el favor, no dejen de irla a visitar. Esa exposición en el claustro, ahí al pie de la Casa de Nariño, es una forma de decir esto ha pasado y no como consecuencia de la guerra y sus actores armados, sino también como producto de nuestra clase política. Y yo no me voy a poner a nombrar aquí políticos, senadores, representantes, expresidentes, no. Cada uno de ustedes sabe que aquí hay responsables, pero siempre queremos decirle a las mismas personas a las que quieren ver bajo tierra, ex guerrilleros, ex paramilitares, otros quieren ver a los soldados o a los criminales de los falsos positivos bajo tierra. Y yo digo, no, lo que necesitamos en Colombia es la verdad y la no repetición. Lo que necesitamos en este país es que un general como Villegas, vinculado al tema de los falsos positivos, pero que ahora dirigiendo la Fuerza de Tarea Vulcano en norte de Santander, hace 3 semanas, después de que unos miembros del ejército cogieron a un guerrillero que era hasta con los pies chapines, un hombre que estaba en un proyecto productivo de plátano, tratando de salir adelante, que su esposa quedó. Ese día se hizo la prueba, su novia se hizo la prueba porque iba a tener su primer bebé, pero lo mató el ejército de este país, o cuando digo el ejército, un criminal de este país, lo mataron y querían ocultar su cuerpo. Pero para eso a veces es también tan importante esto, ¿sí? Esto puede ser una locura. Esto puede ser una locura para transmitir noticias falsas, pero también puede ser una herramienta que hoy los campesinos de este país, en los Montes de María o en norte de Santander, allá en el Catatumbo o en Tumaco, la gente con un celular se metió hasta ese campamento y los soldados sudorosos decían, aquí no tenemos a nadie, aquí no tenemos a nadie. Pero efectivamente tenían el cuerpo de Dimar Torres, un hombre que le había apostado a la paz y terminó asesinado por integrantes del ejército. Y entonces yo le agradezco a ese general Villegas que ante la multitud de personas haya dicho, esto no puede volver a pasar. Si el general Villegas en el pasado tuvo señalamientos por temas de falsos positivos, si el general Villegas se inscribió ante la Justicia Especial para la Paz, que es donde la gente va a hablar de verdad y donde la verdad no solamente la van a tener que contar los guerrilleros sobre los secuestros, sobre el narcotráfico, sobre las tomas, sobre los reclutamientos o sobre el tema de la violencia sexual, allá también tiene que llegar a hablar gente del ejército de este país y muchas personas. El general Villegas se había presentado ante la JEP y allá en la zona del Catatumbo le pidió perdón a la comunidad y eso molestó incluso al ministro de Defensa. Yo quería retomar eso para decirles que no puede pasar, que por eso ese trabajo mío en el claustro San Agustín de la Universidad Nacional con la curaduría y dirección de María Belén, es un trabajo que yo los estoy invitando, vayan, no queden contentos con ir ustedes, inviten a sus familias, inviten a los papás, a los abuelos, a los hijos, porque es que está ahí, está hasta el 20 de octubre, se extendió la programación y yo quiero agradecerle a la Universidad Nacional y a María Belén porque confió en mi trabajo y porque se sentó durante muchos días, horas, noches, fines de semana, hacer esa selección que en este momento tiene más de 400.000 visitantes en más de 6 meses.
Si el amigo me apaga la luz, yo voy a presentarles aquí a ustedes rápidamente una serie de fotos y al final, si puedo, quisiera contarles sobre mi último trabajo en el atrato, en el Truandó. Y digo rápidamente, si me apagas la luz, te agradezco. Todos ustedes creen que un reportero gráfico como yo es feliz haciendo fotografías sobre el conflicto, y no. Yo lo que asumo es la responsabilidad que tengo de contar la memoria para que no se repita los hechos de violencia. Pero yo soy feliz mirando a los campesinos de mi país caminar a veces sobre flores amarillas o naranjas. Soy feliz viendo transformar una atarraya de un pescador en una mariposa mientras está en un río que puede ser el Cauca, el Atrato o el Magdalena. Soy feliz cuando los arcoíris de mi país salen sobre esos territorios ricos de un país diverso, pluriétnico y multicultural. Vaya paradoja, esta fotografía es al frente de Bojayá. Fue tomada en el año 2003, pero frente a Bojayá, claro que en esa riqueza de bosques verdes, con esa multiplicidad, el arco iris se refleja para todos de un territorio que le debería de pertenecer a una comunidad. Y tengo que honrar a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos, porque después de la guerra y ser desplazados, cuando mi padre se jubiló, retornó al campo y en una pequeña cuadra de tierra la sembró como debe sembrarse la tierra. A este mundo vinimos a respetarlo y a sembrarlo. Lastimosamente lo destruimos. Vivimos en un paraíso que se llama Colombia, en un territorio como es Latinoamérica. Pero Soraya, tristemente sí, el 1% de los propietarios de la tierra de Colombia tienen cerca del 80% de la tierra productiva. El otro 20% pertenece a los 49 millones de habitantes. Entonces es un país que tiene el mayor desequilibrio en cuanto a posesión de las tierras cultivables en América Latina, pero nos dicen mentiras. Allí, Soraya, esta fotografía en donde los dos niños se abrazan y hasta las gallinas me ponen atención, es en el Salado, allí donde durante 3 o 4 días los paramilitares humillaron a la población con gaitas y tamboras y mataron a más de 50 personas. Ese es el mismo pueblo. Y en los Montes de María conocí a Ana Felicia Velázquez, que de pronto algunas personas me han escuchado contando la historia y mostrando todo lo que ella es. Y te quería decir una cosa, Soraya, artista no es el que pasa por una universidad. Los campesinos, cuando siembran y hacen los surcos de la tierra, para mí son artistas. Como un artista es Ana Felicia Velázquez, de Mampuján, que cumple, a propósito, Ana Felicia Velázquez está cumpliendo hoy, y desde aquí le mando mi abrazo, está cumpliendo hoy 84 años de edad. Ana Felicia Velázquez le dio dignidad a su casa donde otros llevaron la guerra. Y entonces cada que yo salgo y vuelvo y les digo, ¿ustedes creen que yo soy feliz yendo a ver las caras de la gente huyendo, llorando? Yo soy feliz viendo en mi país, entendiendo que esta escena no es de la película Aquaman, que esta escena puede ser en los lugares del país en donde niños y niñas van al mar o van al desierto, se montan en sus burros, se montan en sus caballos, pero también de un país en donde no necesitamos Superman. No necesitamos a Superman porque lo tenemos multiplicado en el territorio. Y son niños y niñas que en distintos lugares de nuestra geografía, desde los puentes o desde los árboles, un día de descanso como es el sábado, se arrojan a los ríos en sus pueblos. Y los he visto así, hermosos, aruacos, afros, en veras de montaña o de río. Y cuando voy por las calles, podría ir por una calle de Medellín o Bogotá, sería feliz con encontrarme los retratos de esas mujeres que en su ejercicio
duro de la prostitución, ahí a una cuadra del Museo de Antioquia en Medellín, pueden tener en su cuerpo una obra de arte. ¿Y yo qué necesito hacer? Hacer clic, porque estoy viendo la belleza y la humanidad de esa mujer que la recuerdo con mucho cariño. Y como les digo, a menos de media cuadra del Museo de Antioquia, en un lugar que se llamaba El Tragadero. En un país diverso y rico, claro, es la guerra la que nos ha atropellado las vidas. Cuando yo miro en la canana de un combatiente paramilitar, guerrillero o soldado, cómo las mariposas no tienen distinción, pero por un momento, hace reír a los combatientes, hace que la mirada mía la persiga, entiendo yo, ahí está la fragilidad de la vida en un país con una guerra prolongada y donde nuestras mujeres y hombres de muchos lugares, pero especialmente los campesinos, son los que han pedido la paz. Pero en ciudades y gente que no sabe lo que es el dolor de la guerra, no saben que nuestra gente durante muchas décadas lo único que ha querido es eso, vivir en paz. Vivir en paz incluso para hijos de desmovilizados. El niño que está en la fotografía, de una fotografía que a mí me encanta porque es como la última cena, es el hijo de un guerrillero. ¿Y saben cuánto tiene esa fotografía? Fue tomada en el año 95 y es hijo de un hombre que dejó las armas en la región de Urabá y se dedicó a un proyecto de pesca artesanal. ¿Cuánto desearía yo que esta niña del municipio de Peque, que me miraba en medio del terror con su abuela, porque frente a ellos pasaban con los cuerpos colgando en palos de guadua, y la abuela me decía, hace 50 años, refiriéndose a 1951, me decía, hace 50 años yo viví esta misma tragedia y hoy la estoy repitiendo con mis hijos y con mis nietos. ¿Cuánto desearía yo que la niña que está en esa fotografía en el municipio de Peque no viviera la misma historia de su abuela cuando tenga sus hijos, si es que los tiene ya? Ni que nuestros niños y niñas crecieran mirando a través de un cristal roto la guerra, viendo destruir sus escuelas, a veces por guerrilleros, por paramilitares, pero también ustedes saben que yo he visto escuelas destruidas por el ejército colombiano. Nunca podré olvidar los salones de clase de la Comuna 13 de Medellín durante la Operación Orión, ni el tablero de la escuela de Napipí, ni las huellas que quedaron sobre el campo en la Operación Génesis en 1997, que ocasionaron los desplazamientos más grandes que yo haya conocido en Colombia de la población afro. Y la gente huyó desplazada y después otros se apoderaron de mucha de esa tierra y se les dio muy buenos subsidios para la siembra de palma aceitera. Y claro, tengo que recordar que el hombre que dirigía los proyectos de palma aceitera en el Urabá era Vicente Castaño, hermano de Carlos Castaño. Entonces los Castaños recibieron muchos y muy buenos subsidios del Estado después del año 2002. Así que con los campesinos hay demasiadas deudas en este país, pero también lo hay con la naturaleza, así destruida por la guerra, por acción de guerrilleros que dinamitan oleoductos, o por acción de paramilitares que no se cansan de marcar la piel de un perro, la piel de una mujer, o de guerrilleros que marcan el territorio como si fueran también perros de guerra para decir aquí estamos. Pero aquí estamos también con las vallas del Estado colombiano, las Convivir, que se aliaron con el paramilitarismo y que en Antioquia fueron el epicentro de esa barbarie que generó cientos y miles de muertos y desaparecidos en Colombia, de un país en donde perdedores han sido siempre los mismos. Y cada que yo recuerdo la historia de Caín y Abel, un hermano que mató a otro hermano, recuerdo siempre la última clase de religión ahí en esa escuela, donde un día después de que una maestra o un maestro dieron la clase de religión,
los guerrilleros emboscaron a los militares y mataron a 14 de ellos. No podré olvidar tampoco que en este país en el que yo quisiera caminar para ver solo cielos estrellados, Eduardo Salazar fue asesinado por los paramilitares una madrugada del 25 de octubre de 1998, y Juan Carlos Posada, de 10 años, ayudaba a vestir los cuerpos de los muertos dentro de la morgue. Pero tampoco puedo olvidar a Cielo Giraldo, en el mismo pueblo de Eduardo. Cielo fue asesinada por los guerrilleros. Siempre los guerrilleros o los paramilitares o los militares van a estar señalando a los campesinos. Así que estas imágenes que yo hago contra el olvido, para la no repetición, cada que yo veo a estos rostros de mi gente, lo hago con una idea muy clara, muy concreta, y es no olvidar, no repetir quiénes han sido los humillados, los desaparecidos y quienes terminan perdiendo. Por eso estos retratos en tantos lugares de Colombia, en el Magdalena, en Trujillo, en Antioquia, me hablan de eso a lo que no podemos volver, porque ver a los desplazados de mi país huyendo con sus colchones en pueblos palafíticos como el de Nueva Venecia, a Misael huyendo con su hija Karina y llevando la nevera, los cerdos, en el río Santo Domingo mientras las gallinas casi se ahogan, después de que los paras quemaron 2 poblaciones en el año 2000, o allá en Capaca, otra vez en los Montes de María, la gente huyendo y muchas veces diciéndome, por favor, no me tome una fotografía a mi rostro, porque después van a decir que salgo de una zona guerrillera. Yo no quiero que me publique, pero siempre hay una estrategia para decirle al otro, déjeme hacerle una fotografía a sus pies, porque sus pies también tienen historia, como tienen las manos de nuestros campesinos. Todas estas fotografías, muchas de estas conocidas por ustedes en distintos lugares de Colombia, de esos niños o niñas que levantan gallinas, cerdos, micos, y de armas empuñadas por jóvenes que deberían estarse educando de un país que los amara. Pero lastimosamente en este país clasista y racista como es mayoritariamente el territorio colombiano, los que terminan empuñando las armas son los hijos de los mismos campesinos, son ellos los del llanto. Y por eso yo de verdad siempre voy a trabajar queriendo que no regrese la guerra, esa que tantos añoran, que cuando sale gente a marchar en mi país, pidiendo la paz, no falta el imbécil que siguiendo la política o la política barata de algunos dirigentes o líderes de Colombia, algunos imbéciles dicen, plomo es lo que hay, plomo es lo que viene, guerra es lo que sigue. Y yo digo, ¿será que ustedes van a ir a la guerra o van a llevar a sus hijos? La guerra es una peste, pero de esa peste en la que unos y otros van desde distintos bandos, todos se apegan al mismo niño Jesús, al mismo Dios. Y yo digo, ¿hasta cuándo? Yo conozco este país y estoy seguro que tiene la capacidad de amar y tiene también la capacidad de perdonar, porque nunca podré olvidar el rostro de Eugenio Palacio, el hombre que retornó con su hija, que nació en el desplazamiento del Chocó. Por eso cada que yo veo una fotografía, si me refiero al Chocó, y aquí es donde quiero presentarles algo, Eugenio huyó, pero retornó con una nueva vida. Esa nueva vida, nacida el 31 de julio, casi 2 meses después de la tragedia en Bojayá, nació en Quibdó, y Eugenio está retornando el 2 de septiembre. ¿Y dónde queda Bojayá? Así como quedan los pueblitos a orillas de los ríos o de cualquier lugar de Colombia alejado. Está Vigía al lado derecho, al lado izquierdo el pueblo de Bojayá,
al lado derecho Antioquia, al lado izquierdo Chocó y el gran río Atrato. La tragedia en la iglesia, de la que muchas personas a veces me preguntaron, ¿y usted qué vio? Lo que ustedes están viendo, el cuerpo mutilado de un país y de una comunidad que dentro de esa iglesia perdió 79 personas. Y claro, acompañé el entierro de los muertos, vi a hombres y mujeres en silencio o llorar a sus víctimas. Por eso estas fotografías yo no quisiera que se repitieran. Tragedias como las que me ha tocado cubrir, desplazamientos, dolores, ver a Clirio levantando una bandera blanca en el río para ir a enterrar a Huertina es muy doloroso. No queríamos que nos disparara ni el ejército, pero tampoco la guerrilla. Recuerdo que fui después, el 2 de septiembre, cuando la gente retornó, la de Bojayá. Los pueblos vecinos los saludaban con mucho cariño y les tenían regalos cuando la gente pasaba. Y obviamente yo también me beneficié de esos almuerzos ricos en Boca Chico y hasta en Biche, el licor que le toman allá en el Chocó. Después de que retornaron, la población hizo un ritual con velas para celebrar la vida. Esa es nuestra gente, esa es la que yo conozco. Donde recogieron sus muertos, le hicieron un homenaje a ellos. Y después de las velas, que son para honrar a los ausentes, pero también para celebrar la vida, hubo mapalé y hubo currulao. Y en los lugares donde llegó la destrucción, la naturaleza volvió a nacer, porque así es la vida, y así es nuestro país, y así es la humanidad, y así es la tierra. La tierra es generosa, y la tierra nos dice, donde otros llevan la guerra, o de donde otros huyen, yo puedo volver a regenerarme sin la ayuda de ustedes. Por eso he ido tantas veces a ver las mujeres cantando, y cuando cantan sus alabaos y sus gualíes, siempre son para honrar no solamente a sus víctimas, sino para decir, esto no puede volver a pasar. Recuerdan a Eugenio, el hombre que retornó con su niña Patricia, 4 meses después de la tragedia. Eugenio es el mismo hombre que ustedes están viendo aquí, solo que aquí está un poco más veterano. No significa eso, porque esta foto es tomada hace 15 días. La tomé el día 3 de mayo. Y no significa que Patricia, la niña, no haya crecido y que Eugenio haya envejecido. Significa que Eugenio ya es abuelo. Y ese abuelo que tiene a una niña de blusa azul a su lado, esa es la niña que él traía en el 2002. Son fotografías tomadas con celular. No he descargado todavía la tarjeta con las fotos que hice hace 15 días, tengo que confesarles. Así que lo que ustedes ven aquí son imágenes de celular y está Eugenio con Patricia, que nació el 31 de julio del 2002. Está con Felipa Córdoba, la esposa de Eugenio, mamá de Patricia, y están también con la niña que nació, que se llama Alexia, y Alexia nació el 31 de marzo de este año, así que escasamente tiene un mes y medio. Yo voy a presentarles un pequeño video de hace hace 2 semanas allá, y luego les puedo seguir contando otras cosas, pero no lo que quiero, tanto tiempo. Pero lo que quiero es que ustedes conozcan a una de las personas que recogió los muertos en la iglesia de Bojayá, Domingo Chalá Valencia. Y Domingo Chalá Valencia nos manda este mensaje, no solamente a la clase política, sino a todos, para que entendamos cuál es el sueño y qué es lo que quieren vivir estas comunidades como la de Bojayá, que no quiere volver a vivir la guerra del 2002. Y si seguimos por el camino que vamos, muy seguramente se puede repetir. Municipio de Bojayá, le mando un mensaje al señor presidente y a los señores congresistas y a los que viven de la guerra.
Tantos niños sin sus padres, tantas madres sin sus hijos. Tantos niños sin sus padres, tantas madres sin sus hijos. Por causa de la violencia hay muchos hogares perdidos. Por causa de la violencia hay muchos hogares perdidos. Colombia ya está cansado, la muerte de tanto inocente. En esta guerra sin sentido sufrimos los campesinos. Esta guerra sin sentido sufrimos los campesinos. Cosa que causó tristeza lo que pasó en Bojayá. La muerte de tanto inocente que jamás se vio olvidar. La muerte de tanto inocente que jamás se vio olvidar. Esta composición de parte de Domingo Chalá Valencia, el gran compositor del municipio de Bojayá. Quedó listo la cosa. Esas son las personas del país que yo conozco. Y yo quisiera volver a ese territorio para hablar de la vida, para hablar de este hombre que hoy, el recogedor de muertos de Bojayá, hace 2 semanas, me regaló 3 piñas deliciosas porque tiene más de 2000 matas de piña. Y uno dice, será muy difícil que entendamos lo que significa la construcción de la paz en donde perdedores han sido siempre los mismos. Yo quiero dejarles ese interrogante y enseguida, si tengo tiempo, quiero mostrarles un momento otras imágenes sobre una comunidad que acompañé también hace un mes y que está viviendo una situación muy difícil y que me parece importante que ustedes lo conozcan, porque ahí es donde está la importancia de que un documentalista como Mauricio Lezama, el que acaban de asesinar en Arauca hace una semana, que un documentalista como Mauricio Lezama, que un periodista que se puede llamar Chucho, que se puede llamar Juan o que se puede llamar María, en distintos lugares de este territorio salgamos a contar las historias, no solamente las de la resistencia, sino también para hablar de los dolores que por algunos rincones de Colombia continúan y que lo único que queremos es no repetir, porque les juro porque es que a veces la gente es muy banal cuando cree que uno disfruta haciendo fotografías sobre el dolor. A ver, vamos a, por petición de Jesús Abad, vamos a invitar a María Belén a que nos acompañe aquí. Jesús, si tienes una última cosa que quieres mostrar, me dieron autorización de tiempo, aquí la jefa Catalina y la jefa María Paz. Entonces, si quieres mostrar un último video, por favor, muéstralo. Y pues agradecerles en esta interrupción y mientras les damos la bienvenida a María Belén, darles las gracias a ustedes dos por esta catarsis tan importante, que me parece también que es una linda forma de haber empezado este fin de semana, porque empezamos con un perdón, con un dolor y con una apreciación por la vida y por lo que estas personas han hecho, particularmente por la diferencia que hay y las similitudes que hay entre Soraya y Jesús Abad, donde Jesús Abad viene desde la sociología de la imagen, donde trata a través de la imagen mostrar, como lo vimos al final, el paso de la historia, el paso de la vida, la memoria de la gente, y Soraya desde un lado de la comunicación, desde la memoria hablada, ya audiovisual, cómo también estos relatos se van repitiendo y dejando una constancia y una historia. Entonces, nuevamente, Jesús Abad, si quieres mostrar tu último video, o hablar con María Belén. No, yo sí quisiera, es que no solamente es un video, sino una serie de fotografías, pero yo quería que aquí públicamente, ahora que inició este foro, y ustedes, digamos, está Soraya y estoy yo, pero uno termina haciendo un cordón umbilical cuando encuentra almas para trabajar, y cuando uno encuentra almas para trabajar es porque estamos subvirtiendo el orden. Y lo que necesitamos en este país es que nos levantemos en almas, nunca más en armas. Si nos levantamos en almas y subvertimos desde distintas disciplinas
desde las artes plásticas, desde el periodismo, desde la historia, desde la música, desde el tejido, desde la poesía, yo les aseguro que podemos hacer cosas muy importantes. Y yo quiero darle, digamos, un momento la palabra a María Belén, porque el hecho de que esa exposición, el testigo esté ahí, no es gratuito. María Belén ha venido haciendo una serie de exposiciones en el Museo de la Universidad Nacional, ahí en el claustro de San Agustín, donde el eje es la vida, es la tierra, es la ritualidad, es lo sagrado, es la naturaleza, es la cosmogonía de un país en donde, esto me disculpan, esto, o sea, estoy hablando, no sé si dicen ahora, lo llaman economía naranja. Y yo lo que tengo que decir es, este país está lleno de gente de todos los colores y de gente con muchos aprendizajes. Y María Belén lo que hizo conmigo y que lo está haciendo con otras personas en el museo, en el claustro, es sentando, digamos, unas bases de una memoria que yo quisiera que ella, y además quisiera recibirla con un aplauso, porque estoy muy agradecido y con todo lo que ha pasado en ese claustro. Que adultos y niños pasen hoy por el claustro de San Agustín para generar una reflexión es lo que necesitamos en un país en donde hay que decir a la guerra del plomo y de la lengua nunca más. Bueno, gracias. Ana querida, gracias por invitarme. Y Chucho. Bueno, ustedes ya han visto esta elocuencia, la exposición es igualmente elocuente. Yo solamente quisiera aprovechar estos pocos momentos para pedirle a todos que en este momento hagamos un minuto de silencio por todos los líderes y los desmovilizados que están siendo asesinados. Es muy dramático la manera como se está desenlazando este posconflicto. Ustedes lo están viviendo. Ojalá que hablemos con la misma indignación de una controversia sobre la impunidad de un excombatiente a que se le atribuyen delitos posteriores a la suscripción del conflicto, como es Santrich. Es que ojalá que esa misma indignación que le produce al señor presidente de la República le produjera el asesinato de los desmovilizados, el asesinato de los líderes, que ha llegado a unas cifras absolutamente escalofriantes, y eso que son cifras muy cuidadas en donde solamente entran personas que han sido sobradamente demostradas la relación del crimen con su liderazgo en la comunidad. Estamos hablando de más de 750 personas en este momento. Yo quisiera entonces recordarles, como decía Jesús Abad, que estamos trabajando por la vida, por lo sagrado de la vida, recuperar esas cosmogonías en donde lo sagrado es precisamente la manera como la vida se abre su curso y debemos respetarla. Entonces les pido por favor un minuto de silencio por todas estas personas que nos están abriendo un camino en Colombia que debemos recorrer, que es el camino de la reconciliación, un nuevo capítulo en la historia de Colombia en donde prime la hermandad, la tolerancia y el perdón entre nosotros. Con esto quisiera yo tratar de retomar la palabra y recordar y hablar un poco de la ética como instigador de la estética. Muchas palabras raras, ¿verdad? Después de este acto simbólico y de toda esta carga, de ver todo esto, yo creo que hay que cantar, es para poderse saber decirte la palabra. Entonces yo te voy a decir, por eso es que yo le voy a decir para espantar esos fantasmas, y eso hay que espantarlo, oíste, cantándole así, ¿ves? La muerte me vino a buscar y yo le dije, carajo, respeta. La muerte me vino a buscar y yo le dije, carajo, respeta. Yo tengo 100 años no más, por ahí por donde viniste regresa ahí conmigo, que nadie se meta ahí conmigo, que nadie se meta ahí con Chucho, que nadie se meta y con la paz
que nadie se meta. La muerte se puso a escuchar y hombre me dijo, eso sí es fortaleza. La muerte se puso a escuchar y hombre me dijo, eso sí es fortaleza. No más te vine a saludar, todavía puedes seguir aquí en la tierra. No más te vine a saludar, todavía puedes seguir aquí en la tierra y conmigo, que nadie se meta y conmigo. Que nadie se Y con los líderes sociales. Que nadie se meta. Y con la cultura. Que nadie se meta. Y con nosotros. Nadie se Bueno, meta. ya le pusimos la magia para que no se metan con nosotros y pare esta guerra de verdad. Tenemos que pararla y la mejor manera de pararla es precisamente eso. Si hay una ética del ser humano, en una estructura del ser humano, tiene que pasar allá. Y yo creo que de alguna manera tiene que haber algo que devele a esas mentes que hoy están como medio aturdidas y están en el ruido en el ruido del poder, en el ruido del poder. Y ese ruido del poder hay que pararlo. Y el poder no te lo da un arma, ni te lo da que estés teniendo sobre los otros esa forma de hacer las cosas o de hacer una política o de hacer que un Estado camine. Prima la ética, prima los derechos humanos y prima en eso si nos paramos allí. Entonces, si hay una ética, obviamente que si tú tienes ese espíritu, más allá, la espiritualidad, diría yo, que convoca el arte, ¿no? Cuando hay un ser que tiene una estructura de ese ser para poder cantar, para poder dibujar, para poder escribir, para poder obturar una cámara que capte lo que otro ojo no capta, tiene que ser un ojo de un artista, de un poeta, ¿cierto? Entonces, la poesía y la estética del arte que nos invita a eso es lo que nosotros estamos viviendo aquí en este espacio que nos han invitado. A mí me gusta mucho cómo lo han tejido, me gusta mucho cómo están entrelazando los saberes y los sabores, porque ayer, por ejemplo, cuando fui a Flora, me encantó muchísimo descubrir no solo la radiodifusión a través de un carro que va por la ciudad narrando o por una bicicleta, sino cómo estéticamente puede contarse. Y además me gustó el nombre que laboratorio, no es laboratorio, sino, bueno, ellos tienen unas palabras muy bonitas porque van tejiendo también las palabras. Yo creo que el lenguaje, la comunicación es muy importante. Jesús decía, ya basta de la lengua y qué más, y de las balas. Entonces hay muchos colegas también, y para meterme ya en el campo de la comunicación y el campo que nos ocupa a nosotros los comunicadores y los periodistas y los gestores culturales, es como ir combinando eso, es como ir descubriendo y tener como una mirada más allá de la mirada, ¿ya? Poner el corazón a vibrar más allá de lo que te vibra. ¿Cuántas revoluciones por segundo? Por el miedo, por el silencio, pero ese corazón tiene que dar la vuelta al revés. Es lo que yo llamo así como en mi locura. Yo digo, en esta locura que va así como una espiral sin fin, que parece que no hubiese esperanza en el país por todos los ruidos que tenemos, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es al contrario. Y así, al revés, o sea, la centrífuga al revés. O sea, ponerse uno en el equilibrio, meterse hacia adentro, si eres un artista, si eres un soñador, si eres uno que visiona desde el arte y la cultura, entonces vuelve la musa, es lo que digo yo. Entonces en esa estética, pero si no parte de la ética del ser humano, si no parte de cómo estás plantado tú en este mundo, qué es lo que viniste a hacer, ¿ya me entiendes? O es que tú nada más viniste a ganar plata y ya, si la plata se acaba. O tú viniste a tener la mejor ropa, si la ropa se te acaba. Y todos somos tan iguales, lo que pasa es que no nos enteramos de eso, ¿ya me entiendes? Cuando yo me voy a bañar estoy en cuerita, en bola, lo mismo que el presidente de la República, ¿o no? Lo mismo que el Premio Nobel de la Paz, entonces ahí somos iguales, y cuando nos morimos también somos iguales. Entonces la idea es cómo estar en el mundo sabiendo qué es lo que estamos haciendo en este mundo. Esa es mi reflexión para hablar de ser humano como la ética que viene con uno, con el ser y el parecer. Y ya cuando uno tiene un don, puede ponerlo a funcionar a favor de los otros, no en contra de la vida. Sí, miren, como estamos en medio de muchas personas también de las artes, de la ciudad y de otros lugares que nos acompañan,
la invitación cuando yo les hablaba de Ana Felicia Velázquez, cuando ustedes escuchan cantar a Domingo, es que entendamos que en muchos lugares la ética y la estética fluyen y que arte es la vida misma también en muchos espacios de este territorio, de esos sembradores, de esos tejedores, poetas, músicos que tenemos en Colombia. Yo, dos imágenes aquí, pero ahorita sí quiero mostrarles lo del video y es decirles, esta niña que ustedes ven aquí, que conocieron, esta niña, Camila, ustedes la están viendo ahí enterrar una cruz, y esa cruz es de papá, es de la madrastra y es de dos hermanitos de 20 meses y 5 años, de un crimen que tristemente cometió el ejército colombiano y los paras en el año 2005 en febrero. Digo tristemente porque eso no se puede volver a repetir, como no se puede volver a repetir lo de Dimar Torres. Esa niña es esta misma niña que ustedes ven acá, como 14 años después, del 2005 al 2017, fueron 12 años después, me la encontré en un campamento, porque había ingresado 2 años después de que le matan a sus familias, a sus hermanos, ella ingresó a la guerrilla y la vi ahí entre los combatientes. Entonces, recordar lo que hice, verlos desplazar, estas fotos del 2005 cuando fue ese hecho del crimen de San José de Apartadó, y decirles a ustedes que esta niña, y ahí esto para mí es la estética y quiero que la mires por favor, Ana, y que está en la exposición. Esta fotografía fue hecha para la exposición El Testigo. La misma niña que la vieron llorar, que la vieron enterrar a su papá y a sus hermanos, que ingresó a la guerrilla, que dejó las armas, que le están apostando a proyectos productivos, es la misma niña que hoy con su compañero y con la hija que tiene, de botas rosadas como una Power Ranger, uno dice, esa misma niña tiene que crecer en un país que le garantice su derecho a la vida, que entienda que los campesinos nuestros pueden ser más éticos y educados que muchos que gobiernan a Colombia, que pasan por muchas universidades, pero luego despilfarran el presupuesto. Y entonces es entender que la ética no es una materia de universidad, ni la estética tampoco, pero que seguramente si lo que hacemos, si lo que hace mucha gente en este país trabajando por la vida, y ustedes desde las artes plásticas o desde los distintos proyectos que integran, lo hacen con amor por la vida y se comprometen a trabajar como nos está invitando desde la música, desde todo ese trabajo de los Montes de María, seguramente vamos a ayudar a que este país sea mucho mejor. Pero si no nos comprometemos y seguimos hablando solamente desde nuestra posición y visión ideológica, no vamos a entender que a este mundo vinimos fue para tratar de ser mejores y para amar la vida, amar a los seres, amar a los demás, pero también para respetarlos desde su diversidad y entendiendo que la tierra también se respeta. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Fue maravilloso. Teníamos muchas preguntas y muchos temas de conversación, pero creo que después de estas dos presentaciones quedamos con el alma llena de esperanza y nuevamente les agradecemos, y a María Belén también, la labor que están haciendo por el país y por la cultura.